Hace apenas unos días, el querido presentador Raúl de Molina, conocido por millones como El Gordo, fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una fuerte hemorragia por complicaciones derivadas de una cirugía estética a finales de mayo de 2025. Pero esta está lejos de ser la única tragedia que ha soportado. Los fans quedaron impactados al conocer los dolorosos detalles de su pasado. Desde la devastadora pérdida de sus gemelos no nacidos por negligencia médica hasta ahora enfrentar rumores de que su icónico programa podría llegar a su fin tras casi 30 años al aire. Mientras su compañera de toda la vida, Lily Estefan, se ha derrumbado entre lágrimas por las dificultades de Raúl, él mismo ha hablado con honestidad sobre sus miedos, sus arrepentimientos y la incertidumbre de lo que le espera al acercarse a los 70 años. ¿Por qué una de las personalidades más reconocidas de la televisión lucha hoy tan intensamente solo para seguir adelante? ¿Y El Gordo y la Flaca está realmente al borde de su capítulo final? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves a Raúl de Molina. Raúl el Gordo de Molina se desangra tras una cirugía estética y Lily Estefan rompe en llanto. La noticia sobre la salud de Raúl de Molina ha despertado la preocupación de los seguidores de El Gordo y la Flaca, el popular programa de entretenimiento de Televisa y Univisión. El presentador, de 65 años, ha estado fuera del aire desde mayo, lo que generó inquietud y especulaciones tanto en el público como entre sus compañeros. La productora del programa, Mariela Cardona, confirmó que Raúl se había sometido a una cirugía, aunque inicialmente no se dieron más detalles. Después se supo que se trató de una paniculectomía, un procedimiento para retirar el exceso de piel y grasa en la parte baja del abdomen, algo frecuente tras grandes pérdidas de peso. Raúl explicó que la cirugía se realizó por motivos de salud y no meramente estéticos. Me quitaron 7 kilos, 15,4 libras, de piel y grasa que me colgaban del vientre durante la operación, contó a People en español. En los últimos años, Raúl había logrado perder 50 kilos, 110 libras, mejorando considerablemente su calidad de vida. Sin embargo, la piel sobrante le impedía disfrutar de actividades normales como nadar o hacer ejercicio. No podía nadar, no podía hacer ejercicio. Me molestaba mucho. Fui a un doctor que me recomendaron muchas personas, relató. La operación tuvo lugar a finales de mayo y al principio la recuperación parecía ir bien. Pero para el 8º día de convalecencia, Raúl empezó a sentir un dolor intenso, especialmente en su pie izquierdo. Explicó que tras intentar retomar sus actividades cotidianas, incluyendo caminar unos 3,4 kilómetros alrededor de su edificio, el dolor empeoró. En ese momento, un médico, que no era su cirujano plástico, le recetó medicamentos antiinflamatorios. Lamentablemente, esto resultó ser un grave error, ya que el medicamento afectó la capacidad de coagulación de la sangre y complicó el proceso de cicatrización, desencadenando una emergencia médica. La situación se tornó aterradora apenas 10 días después del alta, cuando Raúl se desplomó en su casa por una hemorragia grave. Lo último que recuerdo es despertar y ver a mi hija llamando al 911, recordó. Su hija, Mía, que estaba a punto de irse a una clase de pilates, presenció el colapso de su padre y rápidamente pidió ayuda. Los paramédicos trasladaron a Raúl al hospital, donde los médicos confirmaron que había perdido una cantidad considerable de sangre por los drenajes colocados tras la operación. Me llevaron al hospital y había perdido sangre por los lados donde estaban los drenajes, explicó. Terminaron haciéndome una transfusión de sangre. Esa misma noche, a las 10 de la noche, decidieron que tenían que volver a operarme para limpiar por dentro y cerrarme de nuevo. Los médicos advirtieron sobre el riesgo de sepsis, ya que la herida se había abierto y podía haber una infección generalizada. Fue sometido a una cirugía de emergencia y luego permaneció 3 días en el hospital bajo estricta observación.
Estuve 3 días allí para que evitaran la sepsis, relató. Llegué a casa, empecé a caminar y la herida se volvió a abrir después de 5 días. El único problema ahora es que la herida está un poco abierta, pero estoy yendo al hospital para el tratamiento. Por lo demás, estoy bien. Mi presión arterial está bien. Estoy en casa con mi esposa y mi hija. Raúl expresó un enorme agradecimiento por las rápidas acciones de su hija y el apoyo de su familia. Reconoció que la experiencia había sido especialmente traumática para Mia, quien tuvo que presenciarlo todo. Mia quedó un poco traumatizada, pero ahora me estoy recuperando, comentó. También aprovechó para advertir a otros sobre el riesgo de tomar medicamentos a la ligera después de una cirugía sin consultarlo con su médico. Quizás no debía haberme hecho la cirugía, pero era necesaria, admitió. Hay que consultar con el médico. La gente no debe ser tan imprudente como yo fui. Durante la ausencia de Raúl, la preocupación en el set de El Gordo y la Flaca fue evidente. Su compañera de programa, Lily Estefan, le envió un mensaje emotivo al aire, conteniendo las lágrimas. Mi gordo hermoso. No es lo mismo sin ti aquí. No sabes cuánto te extrañamos. No tenemos a nadie a quien molestar. Así que apúrate y vuelve. Felicidades por tu cirugía. Sé que llevabas años pensando en esto, y creo que es un sueño cumplido, dijo, con la voz entrecortada. Pero esta no fue la primera vez que Raúl de Molina enfrentó un susto de salud. En septiembre del año pasado, vivió otro momento aterrador poco después de regresar de unas vacaciones en África. Durante una transmisión en vivo de El Gordo y la Flaca, Raúl comenzó a sentir escalofríos mientras presentaba una nota sobre Juan Gabriel. Sus compañeros rápidamente llamaron a una ambulancia para llevarlo al hospital, temiendo que pudiera ser algo grave. Raúl, quien acababa de regresar de un viaje a África en agosto, temía haberse contagiado de malaria. Afortunadamente, tras varias pruebas y chequeos exhaustivos, los médicos le aseguraron que no se trataba de malaria, sino de hipertensión. Mientras me atendían, me hicieron todas esas pruebas y vieron que todo estaba bien. Que todo salió bien, explicó Raúl más tarde. Le dieron el alta ese mismo día, pero tuvo que regresar al hospital el jueves cuando los escalofríos volvieron. Desde entonces, Raúl ha mantenido un estado de salud estable. De hecho, incluso volvió a El Gordo y la Flaca para hablar sobre el incidente y tranquilizar a sus seguidores. En cuanto a sus vacaciones, Raúl había estado disfrutando de tiempo con su familia en Sudáfrica, un lugar que ha visitado 9 veces. Pasó 2 días en Johannesburgo antes de embarcarse en un safari de 5 días en Singita, donde tomó fotografías y vivió la experiencia de la vida salvaje local. Cerró su viaje en Ciudad del Cabo, que describió como una de las ciudades más hermosas del mundo, disfrutando de las montañas, las vistas al mar y los bailes tradicionales. Raúl de Molina y el momento en que perdió a sus gemelos por negligencia médica. Pero la tragedia nunca ha dejado de seguir a Raúl de Molina. Uno de los capítulos más dolorosos de su vida fue la pérdida de sus gemelos no nacidos a causa de un devastador error médico. A mediados de la década de 1990, Raúl y su esposa Milly, quienes se habían casado por todo lo alto y eran considerados una de las parejas más queridas del momento, soñaban con ampliar su familia. Antes del nacimiento de su hija Mia, enfrentaron una dura prueba. Milly había estado sometiéndose a tratamientos de fertilidad para poder tener hijos, y cuando finalmente concibieron a gemelos, un niño y una niña, sus ilusiones eran enormes. Lamentablemente, durante un procedimiento rutinario de amniocentesis para comprobar la salud de los bebés, algo salió terriblemente mal. Fue horrible, confesó Raúl en una emotiva conversación en el podcast de Rodner Figueroa Cara a Cara. Mi esposa estaba intentando quedar embarazada. Nos casamos tarde. Mi esposa tenía 34 años y yo 35. Raúl explicó que casi 24 horas después del procedimiento, Milly perdió a ambos bebés.
Hicieron algo mal. Nunca presentamos una demanda ni nada. Casi 24 horas después, perdió a los bebés. Eran un niño y una niña, y nacieron perfectamente, relató, con la voz cargada de dolor. La pérdida los sumió a ambos en un profundo duelo, y según contó Raúl, Milly quedó especialmente devastada por la experiencia. Posteriormente habló sobre ello en El Gordo y la Flaca, reconociendo cuánto les afectó. Con el tiempo, tras hacer una pausa en los tratamientos y renunciar a la idea de tener más hijos, el destino intervino. Durante unas vacaciones, sin buscarlo, Milly quedó embarazada de su hija Mía. Raúl describió a Mía como el milagro que sanó sus corazones. Ahora, con 25 años, sigue siendo una luz en sus vidas, y Raúl no oculta el orgullo que siente por la hija que siempre soñaron tener. Cosas que no sabía sobre Raúl de Molina. El querido presentador cubano de El Gordo y la Flaca ha contado durante años infinidad de chismes sobre los ricos y famosos, pero ha mantenido en privado gran parte de su propia historia. Aquí te compartimos algunas cosas fascinantes que quizás no sabías sobre Raúl de Molina. Pasó su infancia en Cuba y en España. Nacido el 29 de marzo de 1959, Raúl tuvo una infancia relativamente estable, gracias al trabajo de su madre en una embajada en Cuba. Esa posición le permitió evitar algunas de las peores carencias durante los primeros años de la Revolución cubana. En un inicio asistió a una de las pocas escuelas privadas que existían en esa época, pero cuando la escuela cerró, su madre se preocupó de que Raúl pudiera ser adoctrinado en el sistema público. Con el apoyo de familiares que vivían allí, logró organizar su traslado a Madrid. Raúl y su madre vivieron en España durante 6 años antes de establecerse definitivamente en Miami. Su padre pasó 23 años como preso político. El padre de Raúl, quien era capitán de la Marina, fue acusado de colaborar con la CIA el mismo año en que Raúl nació. Fue arrestado y encarcelado, y Raúl apenas recuerda haberlo visitado unas pocas veces en la isla de Pinos. Cuando Raúl y su madre abandonaron Cuba en 1969, no sabían que pasarían otros 20 años antes de volver a verlo. Tras más de 23 años en prisión, finalmente su padre fue liberado y pudo emigrar a Estados Unidos, donde se reunió con Raúl, quien para entonces ya pasaba de los 30 años. Su dramática pérdida de peso. Conocido por millones como El Gordo, Raúl de Molina ha trabajado arduamente a lo largo de los años para perder peso. La diferencia es evidente al comparar las fotos suyas de 1997 en Roma con las de los premios Lo Nuestro de 2019. En esos 22 años, logró perder unos impresionantes 90 libras, alrededor de 40 kilos. Raúl ha sido muy abierto sobre su proceso de adelgazamiento en redes sociales, donde mostró orgulloso su transformación. Además, ha comentado que espera perder otras 30 a 40 libras para alcanzar sus objetivos. Enfermedad grave. En 2005, Raúl de Molina enfrentó uno de los mayores retos de su vida. Tras acudir al médico por un fuerte dolor de espalda, recibió un diagnóstico aterrador: cáncer de riñón. Debido a su obesidad en ese momento, la cirugía para extirpar el riñón resultaba más riesgosa de lo habitual, por lo que los doctores le recomendaron bajar de peso antes de operarse. Decidido a luchar por su salud, Raúl perdió 30 libras en solo 3 meses. Gracias a su dedicación, la operación se realizó con éxito y pudieron extirparle el riñón afectado sin mayores complicaciones. Su fortuna. La curiosidad por los sueldos de las celebridades es constante, y Raúl no es la excepción. Tras más de 2 décadas como copresentador del exitoso programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca, junto a Lily Estefan, Raúl ha amasado una fortuna impresionante. Según Celebrity Net Worth, su patrimonio se estima en unos $50 millones. Informes indican que gana alrededor de $15 millones al año, y solo por su participación en el programa de Univisión,
se lleva aproximadamente $63,000 mensuales. Filantropía. Más allá de su carrera exitosa, Raúl tiene un gran compromiso con devolver algo a la sociedad. Dona con regularidad al Departamento de Medicina de la Universidad de Miami y a la Fundación del Latin Grammy, que apoya a jóvenes estudiantes de música. Pero la generosidad de Raúl va más allá de los cheques. También ayuda con sus propias manos. Tras el paso del huracán María en Puerto Rico, viajó personalmente a la isla con suministros para apoyar a los damnificados, demostrando que su corazón es tan grande como su personalidad. Sus propiedades. En 2020, Raúl de Molina invirtió en un moderno apartamento prácticamente nuevo en el edificio Rise de Brickell City Center, una de las zonas más exclusivas de Miami. Según el New Herald, pagó $2.6 millones por la propiedad, financiando $1.8 millones con una hipoteca y dando un pago inicial de $800,000. Ubicado en el piso 37, el apartamento cuenta con 4 habitaciones y 3 baños. El edificio ofrece comodidades de primer nivel, como servicio de concierge, ballet las 24 horas, gimnasio y varias piscinas. Tras muchos años viviendo en Key Biscayne, otro exclusivo barrio de Miami-Dade, Raúl decidió mudarse a Brickell para comenzar esta nueva etapa. Su hogar anterior, ubicado en el edificio Grand, se convirtió en propiedad de renta y actualmente le genera unos $11,000 al mes. Su colección de relojes. Raúl también ha formado una envidiable colección de relojes de lujo, una inversión muy popular entre los ricos de Estados Unidos. Estas piezas no solo conservan su valor, sino que con frecuencia se revalorizan, al igual que los bienes raíces. Su primera gran compra fue un Rolex Oyster Perpetual en 1979, por el que pagó $1,800 en ese momento. Hoy en día podría venderse por más de $5,000. Desde entonces, Raúl ha ampliado su colección con piezas de marcas prestigiosas como Panerai, Frank Muller, Cartier y, por supuesto, más modelos de Rolex. Sus relojes más modestos siguen rondando los $5,000, mientras que entre los de gama alta figuran un Rolex Jackmaster II y un Rolex Daytona, cada uno valorado aproximadamente en $20,000. Algunas de sus piezas más exclusivas podrían fácilmente superar los $30,000 en el mercado. Para adquirir su último Rolex, Raúl tuvo que entregar otros 2 relojes, incluido un querido Panerai, además de pagar en efectivo para cerrar el trato. Su colección de arte. La pasión de Raúl por el arte se remonta a sus años en un instituto de arte en Fort Lauderdale, que cerró en 2018. A lo largo de las décadas, ha aprovechado esa formación para reunir una colección personal que refleja su gusto refinado. También forma parte del comité anfitrión de Art Basel, la reconocida feria que se celebra en Basilea, Hong Kong y Miami Beach. Cada año, Raúl organiza una fiesta que se considera el arranque no oficial del evento. Para él, la característica más importante que debe tener una obra de arte es sencilla. Tiene que transmitirle algo. Entre sus artistas favoritos está el chino Liu Bolin, conocido como el hombre invisible, por integrarse en los fondos de sus fotografías a través de pintura corporal. Raúl posee 10 piezas de Bolin, cuyas obras hoy pueden costar entre $10,000 y $75,000. Esto lo vas a ver en el arte, en ningún otro lugar del mundo, ha dicho Raúl. Creo que venir a Miami es lo mejor del mundo. ¿Quién es Milly de Molina? La esposa de Raúl de Molina. Un amor de toda la vida. Así se podría resumir la relación de Raúl de Molina con su esposa, Milly, con quien lleva casado casi 3 décadas. El querido presentador de El Gordo y la Flaca suele compartir anécdotas y bromas sobre su sólido matrimonio, pero muchos fans todavía no saben demasiado sobre Milly o cómo comenzó su historia de amor. Este pasado día de San Valentín, Raúl y Milly celebraron por todo lo alto, compartiendo tiernas fotos en Instagram.
Milly lo sorprendió con una tarjeta de amor escrita a mano y una delicada mariposa de cristal, y sellaron el momento con un beso para sus seguidores. En octubre de 2022, la pareja festejó su 28º aniversario de bodas con una cena familiar y un romántico viaje a Sudáfrica, donde disfrutaron de safaris y de los espectaculares paisajes de Ciudad del Cabo. Raúl comentó a Despierta América: «Nos reímos mucho. Ella siempre estaba riendo. Fue muy cariñosa, muy amable, una mujer muy sencilla». Raúl y Milly se conocieron en una fiesta de Año Nuevo, cuando él aún tenía novia. Conectaron de inmediato, conversando durante horas, pero mantuvieron todo en un plano amistoso, porque Raúl estaba en una relación en ese momento. Después, cuando Raúl terminó con su pareja, volvió a buscar a Milly, y la relación se volvió seria rápidamente. Desde entonces han sido inseparables, manteniendo su buen humor y unión ante los altibajos de la vida. El 22 de octubre de 1994, Raúl y Milly se dieron el «sí, acepto», rodeados de seres queridos. Un detalle memorable de su boda fue el pastel de bodas tipo croquembouche, una torre de repostería francesa poco habitual en Estados Unidos, pero muy popular en Europa. La pareja tiene una hija, Mía de Molina, nacida el 26 de abril de 2000. Actualmente con 22 años, Mía está estudiando una licenciatura en negocios internacionales en Estados Unidos. Milly mantiene un perfil bajo con una cuenta privada de Instagram que supera los 20,000 seguidores, aunque se desconoce exactamente qué publica. Por su parte, Raúl comparte regularmente momentos de su vida familiar y romántica con sus 1.500.000 seguidores. Juntos, han construido una relación que demuestra que el amor, con humor, resiliencia y confianza, realmente puede superar la prueba del tiempo. ¿Se cancelará El Gordo y la Flaca? Raúl de Molina lo aclara. La especulación sobre el posible final de El Gordo y la Flaca ha generado muchas conversaciones entre los televidentes y los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, el presentador Raúl de Molina aclaró recientemente la situación durante una entrevista con Clarisa Molina. En su charla sobre sus trayectorias en la industria del entretenimiento, Clarisa no pudo evitar hacer la gran pregunta: ¿era cierto que el querido programa, un pilar de la televisión hispana en Estados Unidos durante casi 3 décadas, podría salir del aire pronto? Raúl respondió con su característico sentido del humor, bromeando: «Creo que va a haber un último día de Laurel y la Flaca. ¿Sabes algo?». Pero, de manera más seria, reconoció que todos los programas deben terminar algún día, aunque no existe una fecha confirmada para el cierre de El Gordo y la Flaca tras 27 años al aire. «Llevamos haciendo esto 27 años. Algún día tiene que terminar, pero va bien. El programa genera mucho dinero. No lo sé», explicó, dejando un alivio entre los fans al dejar claro que no hay planes concretos para cancelar el show en el corto plazo. Clarisa también le preguntó cómo se sentiría si el programa que marcó gran parte de su carrera llegara a su fin. Raúl reconoció que le daría tristeza, pero que no permitiría que eso lo detuviera. «Podría hacer otra cosa», le dijo, demostrando una actitud resiliente y optimista. Antes de terminar, Raúl compartió otra noticia emocionante. Está trabajando en un libro de fotografía con la editorial Planeta, en el que mostrará imágenes que ha tomado alrededor del mundo. «Va a ser un pequeño libro de mesa de café que saldrá a finales de año», reveló. «Es una de las cosas que siempre he querido hacer». La vida de Raúl de Molina ha estado llena de triunfos, dolores y resiliencia. Un verdadero testimonio de su determinación y amor por su profesión. Desde superar graves sustos de salud hasta afrontar pérdidas personales, ha seguido inspirando a la audiencia con su fortaleza y honestidad. A punto de cumplir 70 años, queda claro que Raúl todavía tiene muchas historias que contar y retos que conquistar. ¿Qué crees que ha sido el capítulo más sorprendente en la trayectoria de Raúl? Cuéntanos en los comentarios.
Y no olvides darle like a este video y suscribirte para más historias reveladoras sobre Raúl de Molina y otras personalidades inolvidables. No querrás perderte lo que viene.